Cuando la gente se pierde en la oscuridad y no encuentra la luz de la esperanza, a continuación puede sobrevenir el suicidio. En esta ocasión recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a dos chicas, a dos jóvenes que están muy concienciadas con este tema y que vienen dispuestas también a aprender, a enseñarnos y a reflexionar, para que todos juntos hagamos hincapié en un día internacional tan importante que hemos celebrado recientemente, como es el Día Internacional del Suicidio. En esta ocasión le damos la bienvenida a Melissa Herrera, trabajadora social. Melissa, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Y por otro lado le damos la bienvenida también a Gabriela Fajardo, auxiliar de enfermería. Buenos días, muchas gracias. Bueno, chicas, las dos miembros de la Asociación Salud Mental La Palma, ¿no es así? Sí. Bueno, chicas, en primer lugar, ¿por qué una persona creen ustedes que toma la decisión de suicidarse? Empezamos por Melissa. Bueno, yo, en mi opinión, me parece que lo más importante a recalcar es que el suicidio es un fenómeno multicausal. Es decir, no podemos tratar de explicarlo asociándolo a una sola causa por un hecho concreto, sino que es un hecho que sucede porque varias áreas de la vida de una persona pues no se encuentran bien. Se trata en la mayoría de casos de personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, que han sufrido algún hecho traumático, puede ser que hayan pasado por algún tipo de patología de salud mental. En fin, los colectivos más vulnerables son los que digamos que tienen más papeletas para tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Entre estos colectivos pues podríamos mencionar el colectivo LGTBI, el colectivo de personas mayores. También en los últimos años han habido bastantes casos, y el colectivo de personas que sufren algún tipo de patología de salud mental. Gabriela, en tu caso, ¿crees que cuando hablamos de suicidio, el suicidio como tal está estrechamente ligado al concepto de sufrimiento? Pues la gran parte y la gran mayoría no, porque siempre que hablamos de suicidio vemos a personas alegres, contentas, que de un día para otro pasan estas circunstancias y no sabes el por qué. Entonces no creo que sea por ningún tipo de sufrimiento en concreto, sino por bastantes cosas. ¿Cómo crees, por ejemplo, que podemos ayudar a una persona que se quiere suicidar? Bueno, en primer lugar, habría que estar preparado para saber que esa persona se va a suicidar, pero partimos de la base de que ya lo sabemos, de que ya tenemos esos indicios, esas evidencias de que esa persona puede finalizar, puede acabar con su vida. ¿Cómo podemos ayudarla? Pues es un tema bastante complicado, pero yo siempre digo y priorizo que es hablar, desahogarlo, contarlo, y de ahí ya partir a raíz de muchísimas cosas. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen que estar súper informados, hablar más, tanto en colegios, talleres, para que muchas personas conozcan todo lo que tenemos alrededor para poder ayudarlas. Precisamente, ya que citas a los medios de comunicación, a la parte que a nosotros nos compete, sí que me gustaría preguntarte si crees que nosotros, por hacer un poco de autocrítica, estamos tratando tal vez este tema de una forma correcta, si lo estamos sabiendo manejar, si filtramos bien la información, si a lo mejor debemos o no debemos hablar de este tema como lo estamos haciendo hasta ahora. Yo desde mi punto de vista y trabajando con las personas que trabajo, creo que se debe hablar más del suicidio porque es un tema bastante tabú, que no se habla y muchas personas desconocen que hay muchísimas asociaciones, medios que pueden ayudarlas. Entonces sí creo que es necesario que se hable un poco más. Melissa, ¿por qué crees que todavía este tema en pleno siglo XXI, estamos en el año 2023, sigue siendo un tema tabú? Yo creo que sigue siendo un tema tabú porque lo primero es que el tema de la salud mental todavía no es una prioridad en las agendas políticas. Eso se ve reflejado en que en España no tenemos un plan nacional de prevención del suicidio, porque bueno, hace un par de años pues el partido político que estaba gobernando no lo consideró necesario. Es algo que me parece bastante vergonzoso porque las cifras de personas que se han suicidado en este último año superan las 4.000 personas. Bueno, he estado informándome sobre estas cifras un poco más, y en España mueren 11 personas al día y una al día en la Comunidad Valenciana. Entonces me parece que es un tema de bastante gravedad, que no se le está poniendo la importancia que realmente pues se le debe poner, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo para la clase política supuestamente un tema que no es prioritario. Debería serlo, pero todavía desde vuestro punto de vista sigue sin ser prioritario. Exactamente.
Y lo vemos reflejado en que pues no hay medidas que se ajusten a esta realidad que estamos viviendo. Melissa, si nos enfocamos precisamente en esas personas que lamentablemente han acabado con su vida o que tal vez piensan acabar con su vida, ¿cuáles pueden ser esas evidencias, esos indicios que van mostrando poco a poco a lo largo de los días, de la semana, que a una persona, que a un familiar le puede hacer pensar, tal vez va a acabar con su vida, va a atentar contra su vida? Pues yo creo que todo radica en el cambio de conducta de la persona. Normalmente es un proceso bastante largo, desde que una persona comienza a dar señales, a sentirse mal, hasta que decide pues quitarse la vida, ¿no? Se van viendo una serie de señales que pueden empezar por una simple ataques de ansiedad, depresiones a largo plazo, síntomas de ese estilo. Gabriela, por ejemplo, en el caso de las personas que se quieren suicidar, ¿crees que pueden utilizar incluso el suicidio como una forma para manipular también a las personas que tienen en su entorno, a su alrededor, principalmente a los familiares, para conseguir un fin, para conseguir un objetivo? Está claro que sí. O sea, es decir, muchas personas intentan llamar la atención para que sus familiares, su entorno, en este caso, les haga caso y así pues llamar un poco la atención en ese sentido. Es decir, si no me haces caso, puede que haga esto. También en relaciones tóxicas muchas veces suele pasar. Es decir, pues mi pareja no quiere estar conmigo, mi pareja no me quiere, pues le voy a decir que si no está conmigo hago esto. Entonces sí puede ser, en muchos casos yo sí veo que puede ser un tema manipulable. Melissa, ¿y en tu caso consideras que la persona que pueda atentar contra su vida avisa previamente de que lo va a hacer? Muchas veces las personas que toman la decisión de quitarse la vida no avisan o avisaron hace mucho tiempo y nadie les escuchó, ¿no? Depende muchísimo de la persona, de la personalidad de cada uno y de cómo lo manifieste, ¿no? Hablamos en muchos casos de, sobre todo personalidades del mundo de la cultura, por ejemplo, que son a lo mejor las que dan la cara o las que a lo mejor tienen más repercusión mediática, por decirlo de alguna manera, porque son famosos, porque todos los conocemos, porque ponemos la televisión e inmediatamente somos conscientes de sus vidas, de las trayectorias profesionales que han llevado, etcétera, etcétera. Podemos citar, por ejemplo, a la propia Marilyn Monroe, sí. Podemos citar a la actriz española recientemente fallecida, porque hace 1 año y medio, no hace tanto, Verónica Forqué. Son personas que aparentemente lo tenían todo, son personas que tal vez tenían una vida aparentemente, repito, plena, una vida cómoda, una vida con mucha riqueza, tal vez económica, muchas amistades y demás. Sin embargo, han acabado como han acabado. ¿Por qué? Porque la salud mental no se compra. Exactamente. Es algo que, como mencionaba antes, todavía no es prioridad en las agendas políticas de nuestro país y es un tema que tiene muchísima importancia. Es un tema tabú del que apenas se habla y es necesario hablar del suicidio porque con el silencio no se ha conseguido nada. Todo lo contrario, las cifras siguen en aumento. Necesitamos que haya un cambio en nuestro país, que se priorice la salud mental y que se empiece a dar importancia a estos temas. El suicidio mata más que los accidentes de tráfico, que la violencia de género es algo importante, hay cifras. ¿Por qué no se está haciendo nada? A mí lo que me produce de verdad terror en el buen sentido de la palabra o en el sentimiento más profundo de mi corazón es el hecho de pensar cómo es posible que una persona a la que tú mires a la cara y que tal vez te está sonriendo, que aparenta estar bien, es capaz de tener ese pensamiento y ese sentimiento, Gabriela. Exactamente, es lo que comentaba mi compañera, que no priorizamos la salud mental y tanto el suicidio como la salud mental en general es un tema bastante tabú y que necesitamos priorizar más, teniendo en cuenta la Comunidad Canaria, que es la 3ª tasa de suicidio en España. O sea que creo que eso también necesitamos destacarlo. Y ustedes, por ejemplo, teniendo en cuenta también que estamos en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo más digitalizado, que, aparentemente dominamos las redes sociales, que estamos inmersos en ellas. Las redes sociales también, desde mi punto de vista, son un poco peligrosas, porque muestran aquello que tú personalmente quieres mostrar, pero detrás de eso no sabemos lo que puede haber
realmente. Entonces puede ser también el tema de las redes sociales una especie de arma de doble filo que incluso puede conducir a las personas a seguir a su vez a otras personas que se hacen llamar influencer, que intentan imitar un estilo de vida, que a lo mejor se frustran en ese intento y que pueden llegar a caer en una depresión que a su vez las conduce al suicidio. ¿Qué piensas, Melissa? Yo pienso que tienes toda la razón. El tema de las redes sociales, las personas publican lo que quieren que el resto veamos y bueno, nadie publica una desgracia, ¿no? Es muy raro que veamos que alguien publica algo malo que le haya pasado en el día, más bien se publican vacaciones, eventos, cosas buenas. Entonces, cuando una persona que está pues con indicios de algún tipo de patología de salud mental, digamos por ejemplo una depresión, lo que ve es contenido que continuamente todo el mundo está feliz y dice, oye, pues mi vida no es así, mi vida para nada se parece a la de esta persona, pues sí que puede servir de manera negativa para esta situación. Sin embargo, también las redes sociales recientemente, pues he visto que están más concienciadas con el tema del suicidio. De hecho, en redes como Instagram o TikTok, cuando una persona trata de buscar algo relacionado con el suicidio, te llevan directamente al teléfono de la esperanza o te indican el teléfono 024, que es el teléfono de atención a la conducta suicida y bueno, pues un poquito están avanzando, pero sí es verdad que son un arma de doble filo. ¿El caso del suicidio está siempre relacionado estrechamente con la depresión o no necesariamente? Yo creo que no necesariamente. En la mayoría de los casos, bueno, una persona que está claro que si se suicida, pues no está bien. Hay muchos casos en los que sí puede estar sufriendo algún tipo de depresión, pero otros puede ser que no. Gabriela, ¿se puede prevenir el suicidio? Yo creo que sí. Es decir, es como comentábamos antes y demás, que se necesita hablar, dejarse ayudar. Y si nosotros nos dejamos ayudar y hablamos, por ejemplo, dentro de nuestra asociación tenemos un programa integral que se basa tanto en el acompañamiento como sobre todo en el apoyo psicológico. Y yo creo que ahí, si muchas personas nos están oyendo, quiero que lo sepan, que desde ahí podemos ayudar y prevenir ciertas cosas como es el suicidio. Porque también es cierto que las personas que se encuentran solas, desde mi punto de vista, tienen tal vez más predisposición a caer en el suicidio, ¿no, Gabriela? Exactamente. Es como estoy sola, no tengo nada por lo que vivir, no tengo nada a que agarrarme, pues lo único que me agarro es a esto ahora mismo. Es por eso que desde nuestra asociación ofrecemos ese acompañamiento también para que las personas no se sientan tan solas. Chicas, para finalizar la entrevista y a modo también de reflexión, ¿qué les dirían a todas esas personas, a esos familiares que han padecido la pérdida de un hermano, de un sobrino, de un padre, de una madre, de tu esposo, tu esposa, como consecuencia del suicidio y que tal vez a lo largo del tiempo, con el paso de los años, tengan, si cabe, ese sentimiento de culpa de no lo vi venir, no llegué a tiempo, no pude hacer nada? ¿Qué les dirían? Yo personalmente les diría que no son culpables, porque la culpa la tiene toda la sociedad. Porque para prevenir el suicidio, bajo mi opinión, hay que hacer dos cosas. Lo primero es empezar a hablar de él, dejarlo de ver como un tema tabú y priorizarlo, vuelvo a repetir, en las agendas políticas, priorizarlo, hablar de él con naturalidad. Y lo segundo, muchas veces basta con estar ahí. A veces una persona tiene ideas suicidas, te las comenta y no sabes qué decir. Muchas veces vale con simplemente estar ahí, dar un abrazo, escucharles, saber que tienen a otra persona o redes de apoyo con las que contar. Y bueno, a todas estas personas supervivientes, como me gusta llamarlas, que han tenido algún familiar o conocido que se ha suicidado, a mí me gustaría decirles que no tienen la culpa, que seguramente no lo vieron venir porque no somos una sociedad preparada para ver estos indicios ni estas señales, porque todo viene de un problema más general y no de algo concreto, ¿no? Gabriela, no sé en tu caso si quieres añadir algo a las palabras de tu compañera para finalizar la entrevista. Las palabras de mi compañera son las que yo diría también, y aparte quiero destacar que no están solos, que hay mucha ayuda aunque parezca que no, y que aquí estamos.
Melissa, Gabriela, muchísimas gracias por habernos visitado. Precisamente como para nosotros este no es un tema tabú, estamos concienciados al igual que ustedes, que la Asociación Salud Mental La Palma con este tema, con el tema del suicidio. Por eso hemos estado hoy aquí reflexionando, haciendo más que una entrevista, esta reflexión, esta conversación entre amigos, todos con el claro objetivo de combatir un tema tan preocupante, tan alarmante como es el suicidio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Gracias. Gracias.